Hola a todos, hola a todas. Mi nombre es Fabrizio, soy académico de tiempo aquí en Ciencias Sociales. Me pidió su profesor platicarles un poco de la memoria, que es uno de los temas que trabajo. No tengo algo preparado como tal, algunas notas nomás, justo para tener memoria y recordar lo que podría contarles de ese tema, ¿no? Más allá de lo que todos entendemos como memoria, ¿no? Esa capacidad de retener, ¿no? De retener información. Pero un primer punto es que la distinguimos de los recuerdos, porque la memoria es algo que se reelabora, ¿no? No es simplemente esas conexiones, esas imágenes que tenemos, sino que es el significado, el impacto, la vivencia que implica, ¿no? El significado que le atribuimos a los recuerdos y es una narrativa, una narración. Entonces la memoria la intercambiamos al contar. Al contar también modificamos lo que significa. Cada vez que volvemos a contar la misma anécdota, ¿no? O algún recuerdo bonito de la infancia, o pues algún tema que emocionalmente nos sacude, ¿no? Puede ser la ruptura de una relación o el inicio de la misma relación, puede ser un evento político, histórico, importante para nosotros, familiar, ¿no? En cualquier momento de esos, cada vez que lo contamos, lo volvemos a vivir, la mente funciona por imágenes, las verbalizamos y finalmente cambian. Cambian con el tiempo en nosotros, cambian con nuestra experiencia. Entonces la memoria es algo casi maravilloso en el sentido de que sorprende en ese sentido. Es recordar, también es olvidar. La memoria es selectiva, es silencios, es momentos en que es una ausencia a veces, algo que de plano olvidamos o decidimos no contar seleccionando nuestra memoria, ¿no? Eh, María Martín, una buscadora de su mamá desaparecida del régimen de Francisco Franco en España, de la dictadura, en el documental El silencio de otros decía: el olvido no es ningún vacío, sino la página borrada de un texto diluido en la que, con peligrosa pluma, puede sobreescribirse otra historia, que cambie y condicione para siempre la nuestra. Entonces esta se me hace muy muy interesante sobre el olvido estratégico, ¿no? La decisión también de no contar y olvidar. La memoria es expresar en palabras, es contar lo que somos también. Nosotros somos la historia de lo que contamos muchas veces. Imagínate a alguien que nunca te ha conocido, ¿no? Y bueno, tú desde ceros le tienen que contar y poco a poco vas profundizando, ¿no? Y es también lo bonito de las relaciones en general, ¿no? Entonces, viendo un poquito mis notas, eh, significa también que puede ser, y es según un historiador de la memoria que trabajaba esos temas, entre otros Todorov, de Europa del Este, la memoria puede ser literal o ejemplar. Literal es lo que contamos, recordamos. Ejemplar es cuando ese cuento, por ejemplo, la memoria de las dictaduras latinoamericanas o de los regímenes autoritarios, la memoria de las víctimas, la memoria de quien sobrevivió, etcétera, a una guerra, ¿no? Por ejemplo, puede ser ejemplar, o sea, servir a los demás. Entonces ya no se vuelve la pura anécdota, sino que se vuelve justamente esa enseñanza para los demás y se vuelve ejemplar. Al ser ejemplar y social, normalmente es memoria social colectiva, es una memoria que se pasa de la abuela al hijo, a la hija, etcétera, al nieto, o bien en una comunidad, en un barrio, en una comunidad particular en que estamos, hasta en la misma universidad, pero sobre todo a nivel de social, de un colectivo, una colectividad, por ejemplo, una colectividad nacional, las y los mexicanos, o una colectividad de un movimiento social, ¿no? Los defensores de derechos humanos, pues sus narraciones pueden ser ejemplares, ¿no? O sea, su ejemplo frente a quienes sobrevivieron, frente a quienes están ahorita, es ejemplar. Entonces la memoria tiene esa dimensión social y entonces profundamente política, en el sentido bueno de la palabra, positivo. La memoria, sobre todo la memoria ejemplar, que sirve de ejemplo, es política porque estimula, impulsa a responder ante los atropellos o las situaciones parecidas, duras del presente, y entonces crea agencia, crea movimiento, crea unión, ¿no? Entonces, en este sentido, es utilizada por las víctimas,
los sobrevivientes, los testigos de las violencias hoy en día, también en México, en otros países, los testigos de la guerra o de una violencia o de un agravio, ¿no? Por parte de algún actor violento. Entonces la memoria es vivida como una reivindicación, ¿no? Dignificar la memoria del otro, de la víctima también, no criminalizarla, es parte de la lucha de muchos colectivos, también de buscadoras, buscadores de sus seres queridos, porque con tanto estigma que hubo en contra de ellos y ellas, pues la memoria es lo que rescata, digamos así, la historia otra, la historia que estaba sepultada, ¿no? De la víctima, y más bien se revive para dignificarle y contar su historia completa. Entonces, bueno, hay una disputa sobre la memoria, sí la hay, en el sentido de que el Estado y actores poderosos en general manipulan y utilizan la memoria para escribir la historia, pero la suya, la de los ganadores o las de los que tienen poder. En cambio, los grupos sociales, los colectivos, las víctimas en la historia han tratado la memoria como algo hasta contrario, contrahegemónico, para contar otras historias y otras visiones del mundo que a veces están silenciadas. Por eso es un pilar, ¿no? Junto a la verdad, la justicia, la reparación, la no repetición, ya está entrando la propia memoria, la memoria desde abajo, desde quienes experimentaron también las violencias, se está ya introduciendo como un pilar de, digamos así, la garantía de los derechos humanos.